Ahí voy. Wow. Ok, nos habíamos quedado acá. Es un poco repasar, pero estoy tratando de ir rapidito sobre esto, de los que estuvieron en los cursos de Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero esta vez desde el punto de vista de Estados Unidos solamente, no estamos viendo nada de los otros países. Y bueno, les comentaba, en la clase pasada hablábamos lo último que hablamos fue la cuestión de la producción, ¿no? Cómo la producción de Estados Unidos logra lo que, o sea, en un año pasar de una producción para consumo de bienes a una producción militarizada totalmente, con unas capacidades productivas impresionantes, ¿no? Y entonces logra irse por encima de todos los otros países por bastante. Pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos no fue invadido, no fue bombardeado desde el aire, o sea, tenía unas ventajas que los otros países, hay que contar eso también, ¿no? La producción se iba a afectar. Pero entonces hoy les quería comentar un poquito cosas que a lo mejor no conocían bien de cómo Estados Unidos maneja su propio problema de mano de obra y vamos a ver un poquito de los otros. Cuando los hombres empiezan a ser reclutados en grandes números, los hombres jóvenes, eso quiere decir que esos trabajadores de las fábricas que fueron enviados a pelear van a tener que ser sustituidos. ¿Y con quién los sustituyen? Bueno, van a tratar de sustituir con mujeres, que no era lo normal, no es como Rusia, la Unión Soviética, mejor dicho, en este momento, que las mujeres ya eran parte de las industrias y todo eso. Sí había alguna que otra mujer que trabajaba en las industrias, y porque algunas lo hicieron en la Primera Guerra, o sea que esto no es tan nuevo, pero había dejado de ocurrir en el periodo entre guerras. Ahora se hace un llamado con propaganda a las mujeres para que vengan a las fábricas a trabajar. Y se crea la imagen de Rosy la remachadora, que es esta que va aquí, Rosy the Riveter, para, ¿verdad?, como darle a las mujeres fíjense que en el póster se ve la mujer independiente, fuerte, ¿no? Con carácter. Y lograron reclutar 19 millones de mujeres, pero por supuesto no las mujeres de clases altas, obvio, ¿verdad? Son las mujeres más clase media y más pobres, que también les venía bien el dinerito, ¿no? El problema es que aunque las llaman a trabajar, no hay dónde dejar los niños cuidando. Así que si no tenían con quién dejar los niños, las mujeres no podían unirse al esfuerzo de guerra, o si lo hacían, tenían que dejar los niños mal cuidados en algún lugar, ¿no? Eso no se pensaba en ese momento todavía. Ahí ven, por ejemplo, un póster y ven a esta mujer así hermosa y tiene unos telegramas en la mano de su pareja que está en la guerra, y sabemos que la pareja está en la guerra porque ven esa banderita con una estrella detrás. Esas banderitas se ponían en las ventanas de la casa, una estrellita por cada miembro de la familia que estaba sirviendo en el ejército. Así que ella tiene, es evidente que tiene ya probablemente un esposo, ¿verdad? Por lo que dice el mensaje. Dice, tu anhelo no lo traerá de regreso antes. Consigue un trabajo en la industria de guerra. O sea, no te quedes en tu casa anhelando que regrese, ayuda a que la guerra se acabe más pronto, ¿no? Ven a trabajar. Ahí ven algunas mujeres, la verdadera remachadora, y las ven trabajando en todos los tipos de partes de la industria de guerra, ¿no? Esas son en Estados Unidos, estas mujeres. Y bueno, su aportación súper importante, súper válida, ¿no? Ahí, yo creo que había sacado pero no está ahí. Ve ahí, había por el otro lado el temor de que las mujeres, ya desde antes, de que las mujeres se sintieran demasiado poderosas, demasiado independientes. Ahí ven un cartoon, que el esposo, que lo ven chiquititito, es tan chiquito como el zapato de ella, le dice, pero recuerda que vas a regresar tan pronto termine la guerra. Y ella, sí, le dice, es como que, sí, ajá. Y bueno, había esa preocupación, pero las mujeres no fueron suficientes, necesitaban más trabajadores. En la otra clase hablamos cómo los negros fueron llamados a trabajar. Aquí ven uno de esos posters que le dice que este hombre que están presentando aquí es doblemente patriota porque sirvió en el ejército, fue herido en Pearl Harbor, su nombre es Obi Bartlett, perdió un brazo, pero ahora trabaja en la industria de guerra. Y entonces, pues, obviamente está siendo un doble patriota, ¿no? Pero en el caso de los negros y los mexicanos esperaron. Durante el año 42 reclutaron mujeres, pero cuando vieron que no eran suficientes, entonces pasaron a reclutar mexicanos que vivían en Estados Unidos y negros del sur. Pero no se crean que les van a dar los trabajos más importantes.
sobre todo a los mexicanos. A los mexicanos se les ponía a trabajar para los trabajos de limpieza, de conserje, cosas que ganaran menos dinero, o sea, que estaban por debajo de los negros estadounidenses. Y en las minas, que también había trabajo en las minas, no se les permitía trabajar debajo de la tierra, porque los que trabajaban debajo de la tierra por la unión, el sindicato, ganaban más. Entonces, para poder pagarle menos, los ponen en estas otras posiciones. Decía un supervisor, lo dijo un supervisor de planta, Carlos Castañeda de Texas, no podemos le dijo a un empleado, a un mexicano, dice el mexicano que él le dijo, no podemos emplearte porque los latinoamericanos, hombres y mujeres, no son capaces de hacer trabajo de defensa. Y bueno, hablamos en la clase pasada cómo estas personas, cuando sean reclutadas para trabajar en estas fábricas y vayan a lugares donde son más minoría que la que ya eran donde vivían antes, como en Texas, mexicanos en Texas o negros en el sur, también va a haber motines raciales, como yo les enseñé en la clase pasada, el de Willow Run. Espérate, que estoy operando desde acá y desde acá. Pero bien interesante, esto me parece que es lo que más le va a interesar. Como necesitaban todavía más trabajadores, empezó a entrar, pero en realidad no es hasta mucho más tarde que se concreta 43, 44 y 45. Y como ven acá, el proyecto continúa hasta el 65. Es el programa de braceros. Este programa lo que hacía era que le permitía a 168,000 mexicanos entrar cada año legalmente a los Estados Unidos, pero temporariamente. O sea, venían en lo que el permiso les decía. Podía ser por un año, podía ser, o sea, dependiendo del permiso que se le diera a cada uno para venir. Pero estas personas no se convertían en ciudadanos, no estaban en un camino a convertirse en ciudadanos, eran simplemente braceros, así se les llamó, por los brazos, porque eran brazos braceros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Y lo interesante es qué ocurrió, ¿no? De esos 168,000 al año, solamente el 10% se quedaba ilegalmente. En realidad les convenía más hacer dinero el tiempo que estuvieran en Estados Unidos y regresarse a México con el dinero ganado, ¿verdad? Lo que hubieran podido ahorrar para invertirlo allá en algún negocio o lo que fuese, ¿no? Entonces, eso era lo que ocurría antes. Claro, lo que demuestran, y eso lo podemos hablar otro día sobre la inmigración a Estados Unidos, lo que demuestran todos los análisis que se han hecho es que mientras más difícil hagan entrar, más ilegales va a haber. ¿Por qué? Porque como saben que cuando entren ya no pueden volver atrás, entonces se llevan a la esposa, al hijo, al primo, a la madre, al otro, a todo el mundo, ¿ves? Porque saben que es un viaje de un lado y no van a poder regresar. Entonces, porque obviamente cada vez les cuesta muchísimo entrar y salir ilegalmente. Así que lo que han hecho con hacerlo tan difícil es en realidad aumentar el número de inmigrantes. Antes los braceros dejaban a sus familias en México, les pasaban el dinero y así venían unos pocos a trabajar. Pero esto se complicó cuando empezaron a hacerlo cada vez más difícil. Estos mexicanos van a ser maltratados, ahí ven los lugares donde dormían, son como unas barracas ahí y en el verano siempre es caliente, trabajan en la agricultura mayormente y cuando trabajaban en la agricultura pasaban los aviones fumigando con DDT, que es ustedes saben que es un insecticida terriblemente dañino, nocivo para los humanos, los fumigaban, también a ellos los fumigaban, como ven aquí arriba en esta foto, están fumigándolos por si tenían piojos y chinches y cualquier cosa que supuestamente iban a traer. Y con frecuencia también les hacían trabajar más horas de las que les pagaban o los hacían trabajar y luego no les pagaban parte de lo que trabajaron. Y en realidad hay muchas historias de abusos, ¿no? Contra estos trabajadores que con frecuencia tampoco conocían el idioma, no conocían bien cuáles eran sus derechos, no tenían acceso a la información. Recuerden, ahora tenemos internet, pero en esos años no. Entonces, el que no se informaba bien antes de ir quedaba mal informado. Con todas estas adiciones, Estados Unidos logra una fuerza de trabajo que le permite los niveles de producción que discutíamos en la clase pasada. Como les decía, las mujeres rusas ya habían trabajado antes y seguirán trabajando en las industrias, esta vez industrias de guerra. También las mujeres
rusas fueron las únicas mujeres que sirvieron en el frente de batalla. Espérate, déjame silenciar acá que me están entrando sonidos. Okay. Okay. Y son muy famosas las francotiradoras rusas de las que hablábamos cuando dimos el otro curso. Las mujeres japonesas no las supieron aprovechar porque pues, tenían esta noción de que las mujeres tenían que estar en la casa, cuidando a los niños, cuidando a los ancianos, a sus padres, y por tanto, solamente cuando empiecen a reclutar por necesidad, reclutarán a las solteras solamente. Así que va a ser un proceso muy lento. Nunca llegan a reclutar a las casadas. ¿Por qué? Porque desde que el gobierno empezó este esfuerzo de guerra que hizo Japón, el eslogan era que las mujeres debían ser fecundas, multiplicarse, tener hijos que serían soldados para el futuro, ¿no? En el caso de Alemania pasó lo mismo. Van a esperar hasta el 43 para empezar a reclutar mujeres, cuando la guerra para ellos empezó en el 39. Primero reclutarán a las mujeres más jóvenes, especialmente si eran solteras, 17 a 45 años, y las únicas personas fuera como soldados o como trabajadores en las fábricas que eran exentas, era si estaban estudiando, mujeres embarazadas y mujeres con niños pequeños menores de 14. Eso ya después del 43, no antes, ¿okay? Y eso ya es en desesperación. Ahí las ven trabajando, ¿verdad? Así que fue tarde su incorporación. Mujeres viudas también participaron, etcétera. Durante la guerra también en Estados Unidos se le va a pedir a la población a través de la propaganda que se una de otras maneras al esfuerzo de guerra, ¿verdad? Los que no trabajan en las fábricas y no están sirviendo en el ejército, en los ejércitos, las Fuerzas Armadas, mejor dicho, pues se les va a tratar de motivar a que se integren de otras maneras, con otro tipo de sacrificio. Y para eso se les va a decir, se usa la propaganda, como se hace siempre en todas las guerras, todos los países, ¿verdad? Esto no es exclusivo, que hay que pelear contra los alemanes, porque no hay que convencer a los americanos de que hay que pelear contra los japoneses. Después de Pearl Harbor está claro, pero ¿cómo convencerlos de pelear con los alemanes, que son blancos, que son un poco anglosajones, sí, como ellos, o sea, se parecen? ¿Cómo hacerlo? Entonces les dice, bueno, tenemos que atacar porque ese gobierno que ellos tienen es un gobierno totalitario, es militarista, es racista contra los judíos, es militarista, quiere decir que es intolerante con los pacifistas. Sin embargo, Estados Unidos, esto es propaganda, porque sabemos que para esta fecha Estados Unidos ya tenía un largo historial de intervenciones militares en países latinoamericanos bueno, abiertamente, muchas veces y por muchos años, ¿no? Además, ajá, sí, ¿quién me habla? No habíamos, yo, Daniel, Daniel, ajá, dime. ¿no habíamos hablado de que en Estados Unidos también había cierto racismo contra los judíos? Sí, había, pero en realidad se les acusa al gobierno más que nada de ser militarista, por eso es que le estaba enfatizando en eso, como si Estados Unidos no tuviera en ese momento un gobierno militarista también. O No, sea, no, y sí. racista el mango también, Sí, ¿no? Pues, entonces les comparo, sí, aquí es cierto, los alemanes tienen racismo con los judíos, los estadounidenses también, pero más velado, porque ah, no había tanto judío, en Estados Unidos eran muy pocos, y sí lo tenían tan malo contra los no, negros, ¿no? sí, La no, eso cosa, la no. segregación, los linchamientos y todo eso, ¿no? Y además, algo que vamos a repasar hoy, que fue la encarcelación de los japoneses nacidos en los Estados Unidos, que lo vamos a repasar un poquito, ¿no? Otro tema son los disidentes. Los disidentes, pues son las personas que se niegan a servir en escenarios de guerra por razones, ya sea porque ellos son pacifistas o por razones religiosas, por razones filosóficas, por la razón que sea, hacen una objeción. Tienen que presentar su caso, tratan de probarlo y si lo logran probar, muchos de ellos, 25,000 objetores por conciencia, fueron derivados a hacer tareas civiles, como que puede ser en escenario de guerra, pero sin usar el arma, sin tener que portar armas. Por ejemplo, los que hacían tareas médicas, ¿no?
los que hacían de enfermeros, de médicos, algunos van a ser choferes de autos. Por ejemplo, algunos van a servir en tareas civiles dentro de Estados Unidos sin ni siquiera ir al escenario de guerra. Muchos fueron enviados, por ejemplo, a Puerto Rico, de algunas... los menonitas, por ejemplo, ¿no? La iglesia menonita, que son pacifistas, muchos fueron a Puerto Rico, establecieron un hospital allá y eso se les consideró como servicio, que sustituía el servicio militar. Pero hubo también desertores. Desertores son los que, aunque están reclutados, andan a correr en medio de la guerra y desertan, ¿no? Y eso sí, van a la cárcel, 1 año de cárcel mínimamente. Así que en esta guerra va a haber eso también. Esa película, que no sé si la conocen, creo que se llama así en inglés, a veces le ponen en español, perdón, ajá. En inglés es Hacksaw Ridge, está en Netflix y está muy interesante porque ves todo el conflicto que tiene este joven y cómo lo critican por ser pacifista, pero a la larga el tipo es más valiente que muchos de los que eran valientes con un arma, ¿no? Así que iba a salvar vidas, sí. Es fácil ser valiente con un arma, ser valiente sin el arma La es más. vi un par de veces. Está muy buena la película. Sí, muy sí, buena. está en Netflix, se las recomendamos. Bueno. Otra manera que también fue, los fastidiaron a los estadounidenses y a los puertorriqueños también, les vendieron bonos de guerra y esos bonos se vendían, había estampillas de guerra para los niños, para que las compraran y ese dinero fuera al fondo de guerra y había los bonos de guerra. Si tú comprabas, se le pedía a cada persona que hiciera el esfuerzo de poco a poco llegar por lo menos a $100, que en esa época eran un montón de dinero, y que se les pagaría luego, que los iban a recibir después. Pero la realidad es que a esos que compraron 100 les devolvieron 84. O sea que perdieron todo ese 26%, lo perdieron. Fue inversión. Bueno, lo invirtieron en el gobierno, pero en el momento en que lo pagaron pensaron que se lo iban a devolver, que era como un préstamo al gobierno, pero no fue así, ¿no? No se lo devolvieron como lo esperaban. Ajá, la película de Netflix, me preguntan acá, ¿cuál es? En español creo que se llama Hasta el último hombre. Hasta el último hombre, sí. Sí, ¿verdad? Okay. Está puesta así. Hasta el último hombre, ¿ok? Esa es la película. Dice, uno de los mayores héroes de la historia jamás disparó una bala. Así dice. Ok. Entonces, déjame checar esto. También se le pedía a todo el mundo para que los víveres, que todo se usara para hacer los alimentos enlatados que se le enviaba a los soldados que estaban peleando, se le pedía a los civiles en los Estados Unidos que trataran de producir la mayor cantidad posible de alimentos por ellos mismos y que crearan lo que se llamaban los jardines de la victoria o V-Gardens, y era en todas partes, hasta en las escuelas se hacían jardines, se hacían huertos, ¿no? Huertos caseros en las partes de atrás de las casas cuando las había, en todos los espacios posibles se empezaron a crear estos jardines para que se guardaran los alimentos para los soldados. De lo que más escaseaba, se racionó. Hubo racionamiento, quiere decir que cuando las personas iban a comprar gasolina, azúcar, carne, queso, todas esas cosas que se usaban para hacer los alimentos enlatados para los soldados, además de llevar el dinero que tenían que pagar por el azúcar, tenían que presentar los cupones. Cada familia, de acuerdo a la cantidad de miembros de la familia, recibía una cantidad, como una libretita de cupones por mes. Y si se los gastaba todo la primera semana, pues ahí quedó, ¿no? Eso era límite, ¿no? Y la idea, ¿qué era? Bueno, la idea, según la propaganda, sobre todo, era que, como le pongo acá, acá lo ven, para racionamiento. Racionamiento significa que todos tengamos una cantidad justa. O sea, que esta señora rica, que la ven aquí en el póster, si no hubiera racionamiento, ya va y se compra todas las latas de carne enlatada que había y la otra llegó tarde y no pudo comprar. Y que con el racionamiento, cada una se lleva una latita y ya, y todos somos iguales. Bueno, suena bien, pero la realidad es que la gente que tenía mucha necesidad de dinero para pagar la renta vendía sus cupones a los ricos para que los ricos tuvieran más. Además de que enseguida se establecían los mercados negros donde todo fluía y se pagaba lo que fuera por lo que la gente estaba buscando desesperadamente. Siempre que hay un racionamiento, hay un
mercado negro paralelo para todo lo que la gente está buscando, ¿no? La gasolina se racionó, definitivamente. Por ejemplo, en algunos lugares se hacía, bueno, las estaciones abren de tal hora a tal hora. Cuando se racionaba, a veces se decía, bueno, de acuerdo a si termina la tablilla o no sé cómo le llaman ustedes, el numerito ese que tienen los autos atrás, no sé cómo le llaman acá. Matrícula, que terminara en números pares, pueden comprar gasolina ciertos días de la semana, los que las tienen nones, entonces ciertos días, así para ir controlando y que la gente no acaparara un montón de gasolina y los otros no tuvieran nada. Así que se trata de controlar un poco para que haya más, ¿verdad? Y más igualdad, supuestamente. Los niños escuchan, ahí los ven reciclando neumáticos porque la goma, el caucho que se usaba para hacer los neumáticos, se lo traían del Pacífico y ahora no lo tenían porque estaba tomado por Japón. Por tanto, tuvieron que reciclar el caucho que ya estaba en el país. Y también hicieron caucho sintético también. Ahí hay cosas que son un poco, para mí, más que nada simbólicas. Porque se les pedía a las mujeres que cuando hiciera el tocino, que nosotros decimos, o bacon, o acá le dicen panceta, cuando la cocinaran, esa grasa que quedaba, que la guardaran en recipientes de metal y la trajeran para ser usada para hacer explosivos. Yo no sé cuánta usarían de la manteca. Capaz, yo no sé, a mí eso no me convence todavía. Me parece que era más simbólico para que las mujeres amas de casa se sintieran que estaban haciendo algo también. Otra cosa que les pedían era que reciclaran, por ejemplo, las pastas de dientes. Antes, como todos somos mayorcitos, recordamos que antes la pasta de dientes venía en una cosa de metal, no de plástico. Y esa cosa, esa cosa le pedían que las reciclaran para usarlo de nuevo. Plomo, ¿verdad? Plomo, ¿verdad? Sí, encima plomo, ¿verdad? Y acá ven pidiéndole a las mujeres que cuando ya las medias, las pantimedias, no sé cómo le llaman acá, medias, panty, qué sé yo, esas pantimedias de seda o de nilón, cuando ya se les hicieran muchos buquetes, muchos agujeritos, que las trajeran para ser usadas, para hacer bolsitas de pólvora. Eso es lo que dice el mensaje ahí, que la van a usar para hacer gunpowder bags, que son bolsitas de pólvora. Entonces las mujeres también dejaron de producir esas medias. Entonces las mujeres aprendieron a pintarse con máscara que se usa para la cara oscura, se pintaban las piernas como si tuvieran medias y se hacían con un lápiz, que ven acá la muchacha acá haciéndose la costura como si tuviera medias, pero no tiene medias, se las pintó en las piernas. Bueno, porque hay que ser sexy a como de lugar, me imagino, no sé. Eso, las mujeres, ¿no? Otra cosa que hablamos, que es del lado de los Estados Unidos, que les quería repasar un poquito, es el uso de los codificadores navajos. Hay una película que se llama Wind Talkers y no sé cómo se llama en español. Ahí está, en español, Códigos de Guerra. Es viejita, capaz que es difícil de encontrar. Pero capaz que Eduardo, que es La vi 2 o 3 veces. cheche de encontrar todo, la encuentra. Es muy buena, muy interesante. El único sitio donde yo he visto que discutan esto. ¿Y de qué se trató? Bueno, los estadounidenses desde el principio de la guerra, desde antes de Pearl Harbor, ya le estaban interceptando y leyendo los mensajes a los japoneses y lo hicieron durante toda la guerra y por eso, o sea, iban adelante. Cuando decidieron entrar, entraron y le iban adelante. Lo usaron sobre todo en Okinawa, ¿fue? Iwo Jima. No, Okinawa creo que allá se me confunden las islas. Anyway, la cosa es que ellos, obviamente todos los países querían tener un lenguaje de comunicación que no pudiera ser decodificado por el enemigo. Hablamos en algún momento en otra clase de que le tomó mucho tiempo a los ingleses, y hay una película sobre eso, sobre cómo lograron descifrar el código Enigma, que era el que usaban los alemanes. Entonces, para Estados Unidos crear uno que nadie se lo pudiera descifrar, a alguien se le ocurrió usar un lenguaje que nunca había sido escrito, de una tribu que nunca había sido visitada por antropólogos alemanes, y era el lenguaje de los indios navajo. Los antropólogos determinaron que ese era el único lenguaje seguro. Y para eso contrataron a indios navajo para que ellos manejaran la radio de comunicaciones en el escenario de guerra
que fuera, ¿no? En donde estuvieran, en el Pacífico, donde fuera. Y esos hombres eran los que, estos navajos, que eran indígenas, indios estadounidenses, que eran los que llevaban, como ven acá, el equipo de transmisión, el radio. Lo interesante, que es lo que la película explota, es que en cada batallón, o no batallón, en cada grupo de soldados, se me olvidan los nombres, donde había un navajo, si había la posibilidad de ser capturados, se le asignaba a uno de los otros soldados que no eran navajos, que le disparara al navajo antes de que los capturaran, para que no pudieran torturar al navajo y que éste no se viera tentado a revelar el código y así mantener la seguridad del código. Entonces la película trata de eso. Nicolas Cage, que es el actor que ven ahí, el blanco, tiene la tarea de, si son capturados antes de que capturen al indígena, al indio, él tiene que matarlo. Pero por supuesto es Hollywood, se van a hacer amigos, bla, 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 va a ser más difícil matarlo. Y no les cuento por si la llegan a ver. A mí yo no soy una daña películas, así que los dejo con esa. La cosa es que ese fue el lenguaje que utilizaron. Este es el lenguaje navajo que crearon basado, equivalente a las letras, pero con otros sonidos para que cuando ellos lo dijeran nadie pudiera relacionarlo con las letras que conocemos en el alfabeto de los Estados Unidos y el español, que es el mismo, ¿no? Entonces, así fue y nunca lo pudieron descifrar, nunca. ¿Okay? Es un mensaje, es un lenguaje que no era escrito, era solamente hablado. ¿Okay? Y por último, quería repasarles, por último, antes de volver a la guerra y terminarla, es el episodio terrible de la internación de los japoneses americanos. Cuando los estadounidenses usan estos términos, japoneses americanos, mexicano-americanos, negros americanos, negros no, japonés americano, italo-americano, todos estos términos, lo que quiere decir es que esa persona, aunque tiene ascendencia japonesa, o sea, sus padres, abuelos o alguien fue japonés en el pasado, sobre todo los padres, nacieron en los Estados Unidos. O sea, que lo que implica ese término es que son ciudadanos estadounidenses, nacidos en los Estados Unidos, pero de ascendencia de otro país. Eso es lo que significa cuando le ponen esa, ¿verdad? El guión. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, todos los países involucrados en algún momento, ¿verdad? Apresaron a algunos enemigos. Porque hay una desconfianza, ¿verdad? Sobre todo en este escenario donde hay miedo a los espías, ¿verdad? Hay que proteger a los soldados que están peleando en el frente, pero hay que tener cuidado que la información que podría causarle la muerte a los soldados no sea revelada a los enemigos. Francia sabemos que internó a 15.000 alemanes por poco tiempo porque Francia fue tomada por los alemanes, pero en su momento sí internó alemanes al principio, antes de ser invadida. Gran Bretaña también arrestó a lo que ellos le llamaron extranjeros enemigos, que eran todos nacidos en esos países, nacidos en Alemania, nacidos en Italia, puede ser. Y los estadounidenses es muy interesante porque solamente encarcelaron a 1.000 italianos y a 1.507 alemanes. No ningún italoamericano, ningún alemán americano. ¿Ok? Los únicos que fueron encarcelados fueron nacidos en Italia, nacidos en Alemania, sospechosos de que pudieran ser espías, que al final no eran espías nada, pero los encarcelaron por algún periodo de tiempo determinado. La justificación entonces era esa, hay un peligro de tener a los enemigos sueltos por ahí, pueden hacernos sabotaje, pueden hacer muchas cosas. Para prevenir el espionaje y que la gente estuviera alerta, se usó la propaganda, como ese póster que dice, no hables el idioma del enemigo. Las 4 libertades no están en su vocabulario, hablando de las 4 libertades, un discurso que había dado Roosevelt, y dice, habla americano, que es una estupidez porque debería decir habla inglés, ¿no? Pero ¿de qué quiere decir? A la gente le está diciendo, no toleres a gente hablando entre ellos en italiano, en alemán o en japonés, porque podrían estar hablando espionaje, cosas así. Entonces hay una intolerancia al usar ese otro idioma por el temor a que estén planeando algo malo, ¿no? Es temor, ¿no?
Aquí viene otra que dice, si hablas demasiado, este hombre puede morir. Ese es un hombre que, como ven, está en un barco, está en la escotilla de un barco. Podría morir si alguien revela hacia dónde va el barco o lo que sea, ¿no? Acá ven a un japonés, puesto como muy feo, muy malo y en rojo. El enemigo escucha, tus palabras son sus armas. O sea que hay que tener cuidado con lo que digan delante de un japonés. Interesante el uso de las mujeres en esta propaganda también. Miren la de la izquierda, está como recreando uno de esos pósters de Se Busca, que le ponen a los maleantes y dice se busca por asesinato a esta mujer. Sus conversaciones descuidadas cuestan vidas, dando a entender que algún hombre dijo a la mujer, delante de una mujer, hacia dónde se dirigía su barco, y ella se lo dijo a alguien y por ahí el barco fundido. La otra dice, no le digas a nadie, ni siquiera a ella, y la ven a ella muy dulce, muy cariñosa, ni a ella, ¿no? Se usa la mujer ahí. Otras son bien claros, ni siquiera requiere palabras, ¿no? El tío Sam, cállate, y acá cállate, las palabras, los que hablan mucho cuestan vidas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que había ese temor, la actitud hacia los japoneses americanos va a ser diferente. Y recuerden, japoneses americanos, estamos hablando de gente que había nacido en Estados Unidos, de padres japoneses. Son ciudadanos estadounidenses. Esto es insólito, lo que va a ocurrir durante la guerra. Y es que Estados Unidos, justo después de entrar a la guerra, recuerden que entró a la guerra en diciembre 8 del 1941, en abril de 1942, bueno, esta es de abril, pero en realidad la orden se firmó en febrero, pero este aviso es de abril, donde la orden ejecutiva 9066, firmada por el presidente Roosevelt, autoriza a los militares, esto lo va a hacer militar, todo el encarcelamiento y todo va a ser manejado por fuerzas militares de Estados Unidos, a internar indefinidamente. Al final fueron 3 años, porque la guerra terminó en el 45, pero si la guerra hubiera durado 10 años más, hubieran sido 13. No había un fin de esa encarcelación. A estas personas, 127,000 japoneses americanos que no habían cometido ningún delito, que nunca se les acusó de ningún delito, ni se les probó ningún delito, simplemente los encarcelaron. Lo hicieron en un área particular que les muestro ahora en el mapa, y estos lugares donde los van a encarcelar les llamaron centros de reubicación, relocation centers. Sin embargo, en 3 ocasiones, en distintas declaraciones a la prensa y una en un discurso, el presidente Roosevelt hizo el faux pas o el error de referirse a los lugares como campos de concentración. Hizo el ups de decir centros de campos de concentración. 3/4 partes de estos eran Nisei, o sea, de los 127,000, 100 y pico mil, o sea, 3/4 partes, casi todos eran hijos de japoneses nacidos en Estados Unidos, los otros eran japoneses nacidos en Japón, pero ya con documentación legal para vivir en los Estados Unidos. Estaban legalmente, no estaban ilegalmente. Y lo más triste es que muchos habían sido veteranos, habían servido a los Estados Unidos en el ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra y aún así no se les considera suficientemente legales, suficientemente leales, a pesar de haber puesto su vida en el frente de batalla por Estados Unidos. La propaganda es brutal contra los japoneses, ¿verdad? Propaganda como esta, ¿verdad? Las bestias japonesas y su plan para violar, usando la palabra de violar sexualmente, rape es violación sexual al mundo, y ahí ven a los japoneses que van a violar a esta mujer blanca, obviamente. Otras propagandas, ¿verdad? Como vimos como pasa en las guerras. Este es el enemigo, es un salvaje, parece un loco, y siempre atacando a mujeres blancas, ¿no? Siempre atacando a mujeres blancas. Con esto se va deshumanizando. Ahí ven a Toyo, la figura de este ratón, esta rata es Toyo, ¿ok? Se parece a Toyo, usa los mismos lentes de Toyo, es Toyo, ¿no? Y el almirante, ¿no? Era él, creo.
Y les traigo una para que vean cuán deshumanizados. En la revista Time decía, el japonés común y corriente es un ignorante, tal vez sea humano, nada lo indica. Ernie Pyle, que era un importante corresponsal, muy famoso corresponsal de guerra en Estados Unidos, en Europa sentíamos que nuestros enemigos, por horribles y mortíferos que fueran, seguían siendo personas. Se refiere a los italianos, a los alemanes, ¿no? Pero aquí pronto me di cuenta de que los japoneses eran vistos como algo subhumano y repulsivo, lo mismo que algunas personas sienten por las cucarachas o los ratones. Entonces, no sorprende entonces las cosas que van a pasar, ¿no? Ahí ven, en California, en la costa este de los Estados Unidos, es donde se aplicó esa orden ejecutiva 9066 y la gente se lanza a hacer los mensajes personales, incluso en sus negocios, para que la gente japonesa entienda que no los queremos aquí, ¿no? Espérate que hice una... acá, ahí dice, ajá, dime. Tanto odio. Sí. Es racismo, es una propaganda. Es propaganda, es el resultado. Además es muy fuerte. Sí, es fuerte, pero igual pasó con los, o sea, con los judíos, o sea, los presentaban como, claro, como que eran animales, ratones, bacilos, cualquier cosa terrible. Lo Pero mismo... caían los chinos también en el medio. Porque eso vamos a ver, porque entonces la gente no sabe distinguir un chino de un japonés. Ese era el gran problema. ¿Cómo se distingue un chino de un japonés? Correcto, vamos a ver eso ahora. Pero sí, es muy común. No sé si se acuerdan cuando los Tutsis, siempre me confundo, los Tutsis atacaron a los Hutus, ¿no? Creo que así fue. Sí. Y sí, en Ruanda, y la propaganda para le llamaban cucaracha, literalmente le decían cucaracha, ¿no? Así que esto es muy común en las propagandas y tiene unas consecuencias que duran. Todavía en los Estados Unidos la gente tiene recelo con los japoneses, a pesar de que Japón es amigo de Estados Unidos, ¿verdad? Pero el americano común todavía no sabe ni por qué, pero tiene recelo con el japonés, sin saber ni por qué. ¿Okay? Acá ven, los japoneses aquí no servimos a japoneses. Japoneses, manténgase afuera, ustedes son ratas, le dice acá. No queremos más japoneses aquí nunca. Y el tipo orgulloso, ¿no? Es posando para la foto. Miren en la casa, japoneses, sigan su camino. Este es un vecindario blanco. Y bueno, en realidad cuando esa orden ejecutiva estaba lista desde antes, estaban esperando alguna oportunidad para aplicarla y se les da en febrero, porque en febrero hubo el único ataque de submarinos a la costa de Estados Unidos, la costa de California. Fue un submarino japonés que nada, no hizo absolutamente nada. Se creó en las noticias como que fue algo grande, no causó ningún daño, absolutamente. Fue el único ataque, pero lo agrandaron y ahí justificaron ese encarcelamiento, ¿no? Ahí, en el odio que va a ocurrir ahí, porque el gobierno les está diciendo no confíen en los japoneses, es el mensaje claro, ¿no? Empezaron a atacar los templos budistas, algunos los incendiaron, sobre todo en la costa este. ¿Por qué la costa este? Porque ahí es donde vivían la mayoría de los japoneses y los chinos venían del oriente y iban a la primer puerto de llegada, era a través de California casi siempre, ¿no? Ahí ven los chinos, estos son chinos. Como los chinos eran amigos y los japoneses eran enemigos, se ponían unos botoncitos con la bandera de Estados Unidos y decía China, para que la gente supiera que yo soy chino, concho, que no soy japonés. Y bueno, le ponían propaganda como esta, como si eso ayudara en algo. O sea, hello, es otra raza, es muy difícil. Cualquier otra raza que uno quiera tratar de ver las diferencias se nos hace más difícil porque es otra raza. Pasa. A mí mis estudiantes en Estados Unidos, Dios mío, todos eran el mismo. Y me saludaban en el supermercado y yo no sabía cuál era ese, porque es que se veían todos iguales. Eso me tomó años empezar a distinguirlos. Era como que todos los veía igualitos. Y es eso, es que es otra raza, ¿no? Bueno, la cosa es que acá ven un Nisei, este niño tenía 11 años cuando fue encarcelado con su familia, porque se llevaban a la familia entera. No recibimos un aviso hasta poco antes de que tuviéramos que irnos. Les dieron generalmente una semana para que se presentaran a ser llevados, con cada uno con lo que pudiera cargar, nada más. Igualito que a los judíos, cuando los llevaron a los guetos, igualito.
no recibía, dice, en ese momento mi padre tuvo que vender el negocio. ¿Por qué? Porque es que no saben hasta cuándo. ¿Y si esta guerra dura 10 años? ¿No? ¿Quién va a atender el negocio? Lo van a perder como quiera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como los blancos saben que estos están desesperados por vender, le pagaban una porquería por los negocios, por las casas, abusaron. Es así que una mujer vino y le hizo una oferta que estaba muy por debajo del valor de mercado, pero no tuvimos elección y aceptó. Tenían que vender en una semana. Nos dijeron que teníamos que llevarnos ropa de cama, las sábanas y las almohadas, luego un plato, una taza, un cuchillo, tenedor y cuchara, y nuestros artículos de tocador, y luego solo la ropa que pudiéramos cargar. No podíamos llevar ninguna cámara, ninguna mascota, y no sabíamos si íbamos a estar allí durante años o días, y no sabíamos a dónde íbamos a ir, y no van a saber dónde están tampoco, porque los trenes les pusieron negras las ventanas, les taparon las ventanas, para que, por dos razones, para que cuando ese tren fuera yendo por ciudades, nadie viera qué era lo que había dentro del tren, y para que los que iban en el tren no vieran por dónde iban y dónde estaban. Qué maquiavélico, profesora. Es fuerte. Ajá. Ahí ven, ¿verdad? Poniendo venta por evacuación, porque la gente tenía... Y esta es la línea. Esto se le llamó la línea de exclusión. No se permitiría a ningún japonés vivir en esa área que está marcada por esa línea, ¿ok? Y ahí era donde estaban, ahí era donde estaban. Así que, ¿dónde los llevan? Todos estos que ustedes ven aquí con unos triangulitos son esos campamentos. Entonces, si tú vivías en California, que es un sitio templado, ¿ok? Y te mudan aquí al campamento Tulalake, que fue el más grande, o a Minidoka o a Manzanar, que Manzanar por lo menos era mejor el clima, pero Tulalake y Minidoka y Minnesota, Hard Mountain, esos era muy frío, muy frío, muy frío. Y esa gente no estaba acostumbrada a eso. 80% de las personas que fueron encarceladas perdieron todos sus bienes. Cuando regresaron no tenían nada. Estos japoneses eran generalmente gente altamente educada, profesionales, había médicos, había gente con negocios que perdieron todo y tuvieron que empezar otra vez de cero. Ahí los ven custodiados por militares según iban subiendo a los trenes. No tienen idea. Ahí ven los campamentos otra vez, cómo los van trayendo hacia adentro, algunos al sur de Estados Unidos. Ajá. Sí. ¿Y el gobierno después no lo indemnizó por nada? Ahora vamos a ver eso. Ahora les voy con eso. Ya mismo le doy el detalle. Eran 10 campamentos. Toda esa gente en 10 campamentos. O sea que iban a estar hacinados. Parte de la ironía es que a pesar de todo eso, había un grupo, había un batallón, una unidad compuesta por japoneses americanos, o Niseis, que estaba peleando la guerra. ¿Ok? El 442 de infantería. 14,000 hombres que estaban sirviendo en el ejército ya, ¿ok? Se habían ido de voluntarios, porque eran estadounidenses en realidad, aunque sus padres fueran japoneses, y sirvieron, y fue la unidad más condecorada de la historia militar estadounidense. Aunque eran solo 14,000 hombres, recibieron más de 18,000 condecoraciones en 2 años de servicio. ¿Era una unidad sola como los negros? Sí, la ven ahí. No estaban segregados con los otros. No, segregados. Era una unidad exclusivamente de japoneses americanos. Y peleaban en Francia, pelearon en Europa. No los podían poner a pelear en el Pacífico porque se iban. ¿Cómo sabes cuál es el enemigo y cuál es el amigo? ¿Viste? Obvio, no los podían poner allí. Okay. Sí, bastante complicado. Un botoncito. Claro, esa hubiera sido buena, sí. Claro, una de las cosas que se planteó después fue, espérate, ¿cómo es que esa gente podía servir en el ejército? ¿Eran leales? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo los metieron en el ejército? Les hicieron jurar lealtad, se pararon, juraron lealtad, que ahí los ven haciendo el juramento, y si no tenían antecedentes que los hicieran peligrosos, eran leales. Para eso sí eran legales. ¿Por qué a estas personas no les ofrecieron hacer el mismo juramento y quedarse en sus casas? No lo hicieron, ¿no? Y bueno, ahí ven, estos son los campamentos, son unas barracas, ¿ok? Donde van a vivir muchas familias juntas. Los japoneses son muy privados,
son otra cultura, ¿no? Y ahí tienen que compartir, los baños están afuera, para ir al baño tienen que salir en la noche, salir de la barraca para ir al baño con los niños, o sea, locura. Ahí ven, esto es una casa de una familia, que lo que la divide son sábanas, ¿verdad? Dividiendo una casa de la otra y ahí más o menos se las arreglaban, ¿no? No hay privacidad, es un espacio pequeño. Y ahí ven, los comedores eran todos comunes. Se prohibió el uso, no podían usar el idioma japonés en absoluto, o se les castigaba con multas o con trabajo que tenían que hacer, ¿verdad? Con trabajos que los obligaban a hacer. No podían hacer ningún servicio religioso budista, ni nada que fue, ni shinto, solamente cristianos, solamente tenían una iglesia, hacían solo lo cristiano. La comida fue un gran problema. Los japoneses comen vegetales, arroz, pescado, cosas. ¿Y qué les daban aquí? Les daban panchos, ahí los ven comiendo panchos a los niños. Papa majada, mucho pan, que los japoneses, eso no es su cultura. Leche le daban solamente a los niños menores de 5 y se quejaban mucho de que la proporción de alimentos era muy poca, que no era adecuada. 30,000 de los 110,000 que llegaron a ser internados eran niños, pero no había maestras. Así que las mismas mujeres maestras que fueron encarceladas se ofrecieron y sirvieron de maestras para los niños. Pero obviamente no había suficientes maestras, así que estaban sobrepasadas, ¿no? No les dan fondos para libros, libretas, ni escritorios, ni materia, la tenían que inventar. La educación, las clases solo en inglés, no se podía usar el idioma japonés, y el lugar, lo que le asignaron como escuelita, dicen que muchas veces no eran apropiados porque no estaban bien ventilados, y las maestras se quejaban de que como esos lugares, no sé si se fijaron en esta foto, esos son casi desierto, ¿no? Entonces todo ese polvo, cuando había tormentas, se metía dentro de las rejillitas, entre medio de la madera, y se les metía toda, y los niños respirando polvo, y bueno, miles de quejas, ¿no? Este es un hombre que ustedes seguramente han visto y que estuvo ahí cuando tenía 5 a 8 años, estuvo en uno de esos campos de relocalización, el de Star Trek. Ese es un campo de concentración. Ven que es un sitio que no hay protección del viento. Cuando había tormentas de viento con arena y eso, tremendo. Hubo protestas por escasez de alimentos, por ejemplo, en el campamento de Tula Lake. Ahí ven una de esas protestas. Hubo muchos que cuando protestaron se les dispararon. Hay todos esos reportes de gente que los golpearon con bates, los soldados. Hubo 8 asesinatos, guardias que asesinaron a batazos o con disparos a los internados, y hubo otros casos de suicidio que algunos no se reportaban como suicidio. O sea, se acostó a dormir y no se sabe qué pasó, nadie iba a hacer verificación, ni autopsias, ni nada, aparecían muertos y ya. Ellos ahí los ven trabajando la agricultura, porque como ellos comían vegetales, pidieron por favor, déjennos a nosotros hacerlo. Entonces les dieron permiso para que ellos cultivaran alimentos para ellos mismos. Sí se les hacía en los campamentos, si se portaban bien, se les permitían los deportes, ¿verdad? Y eso les ayudaba mucho a lo que estaban pasando, que no era fácil. Y hay otra cosa interesante. Los hawaianos, ¿ok? Los hawaianos. En Hawái, el 40% de los habitantes de Hawái eran japoneses americanos. 40%, ¿ok? Sin embargo, ninguno de ellos fue encarcelado, ninguno de ellos fue enviado a un campo de internación. En California, los japoneses eran 1% de la población y se los llevaron a todos y los metieron encarcelados. No tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y la razón, ¿verdad?, que los historiadores encontraron al analizarlo es que el tema es que si encarcelaban el 40% de la población de Hawái, ¿qué rayos iba a trabajar en Hawái? Están sacando al 40% de la población. Esta gente trabajaba en la agricultura, trabajaba en lo que fuera que trabajara y eran necesarios, ¿no? Así que
eran 40%, es demasiado. Si lo ponían en resistencia, eran demasiado. Controlarlo, no había ni dónde meterlo. Son el 40% de la población, ¿no? Entonces era más fácil hacerlo en Estados Unidos. Ahí esto es lo que dijo Daniel Inouye, dijo que por mucho que hicieran para apoyar y defender a Estados Unidos en Hawái, él se daba cuenta de que siempre habría quienes nos miraran y pensaran, y algunos nos dirían en voz alta, malditos japoneses, aunque estaban siendo voluntarios, tratando de ayudar, ¿no? ¿Hasta cuándo estuvieron presos? En realidad hasta un poquito después de la guerra, porque el papeleo tomó tiempo. Enero del 46 es cuando empiezan a salir. A cada uno, según los liberaban, le daban $25 y un billete para el tren al lugar de donde provenían, al estado de donde provenían, que se le consideraba el hogar, ¿no? Para que regresaran a donde fuera, a Oregón o a Colorado o a California, lo que fuera, ¿ok? Muchos no se iban porque no tenían hogar. ¿A dónde volver? Consulta. Ajá. Una consulta con respecto a Hawái. Sí. También el hecho de que estuvieran en una isla lo tenían también como más encapsulado, ¿no? Puede ser, pero era una isla que estaba en el Pacífico, muy cerca de los japoneses. ¿Qué tal si los japoneses invadían? ¿No? Te hacía la consulta, me saltó la duda, digo. O sea, era más peligroso. Desparramados en Estados Unidos, ¿no? Eso sí, ahí que lo tenían como total control, sí. Pero en la isla no había control, o sea, iban, venían, veían, escuchaban, y eran japoneses americanos, tanto como los otros. Entonces, para mí es más peligroso tenerlos allí en el Pacífico, pero no, claro. no hicieron nada. No era posible. ¿Cómo tú encarcelas el 40% de la población de un lugar, de una isla? Pues, es ridículo, no hay ni dónde meterlos, ¿no? Bueno, la cosa es que... el costo de alimentarlos y el todo costo eso, ¿no? también, claro. Siempre es el costo. Daniel. Sí, también. Siempre estamos pensando en independientemente de eso, paralizaban la isla. Exacto. Bueno, es un costo también. Ajá, no era viable. Eran empleos esenciales de cosas que le costaba a los americanos. Y le costaba a las compañías norteamericanas, como la compañía Dole, la Dole, que era la que controla las piñas. Allí, sí, ¿quién iba a trabajar en eso? Entonces ahí, ahí se complicó. Totalmente de acuerdo con los números. Exacto. Totalmente de acuerdo, todo tiene una relación económica, ¿no? Entonces, follow the money, ¿no? Sigue el dinero y ahí te encuentras la respuesta. La cosa es que muchos no se iban porque no tenían a dónde ir. Habían vendido la casa que tenían, un lugar, si tenían un negocio lo vendieron. ¿Y qué haces con $25? ¿Cuánto te duran $25? Entonces, lo que algunos hicieron por el despecho y la ofensa fue irse a Japón de la misma. Dijeron, no, me voy a Japón, aquí no nos quieren. O sea, ha sufrido bastante, ¿no? Entonces, muchos sí, no muchos, algunos se fueron a Japón. Ese regreso a casa fue traumático porque va a seguir la hostilidad. Como les digo, todavía hay hostilidad contra los japoneses y la gente no sabe ni por qué. Violencia, hubo casas que las dispararon, todavía está el odio porque la propaganda tiene un efecto que dura mucho tiempo. Hubo vandalismo, les profanaron las tumbas y entonces me preguntaban de si se les recompensó. Bueno, en el 48 se aprobó la ley de reclamaciones de japoneses americanos para que ellos pudieran ser compensados solo por las pérdidas, no por haber sido encarcelados, sino tenían que probar que perdieron la casa, el negocio, daños a las propiedades, incendio que le provocaran a una casa o lo que sea, ¿no? Se sometieron 26.568 reclamaciones por un total de 148 millones, pero les aprobaron solo 37. O sea, muy poquito de lo que se sometió. Capaz que no tenían la evidencia, no sé las razones, pero lo que leí en el reporte es que era eso, ¿no? Es en el 83, ¿ok? Van a pasar muchos años cuando el Congreso, en una comisión del Congreso, decide aceptar que esa detención no estaba justificada por ninguna necesidad militar, sino que fue causada por el racismo, y eso es lo que dice en sí la ley, racismo, histeria de guerra y fracaso del liderazgo político.
la reparación que se estableció por cada sobreviviente fue de $20,000. Pero solo a los sobrevivientes, los que habían muerto antes del 83, chao, esos no reclaman. Tienes que ser la persona que estuvo allí, no los hijos, no descendencia, el sobreviviente. Aunque fue aprobado en el 83, los primeros cheques no salieron sino hasta el 1991, ¿ok? ¿Y cuántas personas llegaron a reclamar ese dinero? 60,000 personas, que son la mitad más o menos de los que estuvieron ahí encarcelados. La realidad es que ninguno de ellos nunca fue condenado por espionaje, traición o cualquier otro crimen que demuestre que no fue leal a los Estados Unidos. Ahí ven al presidente Reagan, que es el que firma la ley del Congreso, y por acá creo, no la puse acá. Los empiezan a otorgar bajo Bush. Bush era el presidente cuando empiezan a salir los cheques con una carta de Bush pidiendo excusas, bla, bla, bla. Interesante que hubo también campos de concentración o relocalización para descendientes de japoneses en América Latina. Lo que hacían era, los campos estaban en Estados Unidos, pero los traían de América Latina. Entonces necesitaban la cooperación de los países latinoamericanos para que los entregaran a las autoridades estadounidenses para que se los llevaran del país y los pudieran poner en campos especiales para latinoamericanos, ¿no? 2,200 fueron llevados a Estados Unidos, la gran mayoría de Perú, que sabemos que es el país que tiene la más grande población proveniente de Japón, incluso ha tenido presidente, y también de otros países que les pongo acá. No apareció Uruguay en ninguna parte, sospecho que no había mucho acá, o ninguno. Y el chiste es que en los papeles aparecía que fueron voluntarios. ¿Por qué se fueron como voluntarios? Porque les decían que los iban a repatriar a Japón, que iban a ir a Estados Unidos un ratito y luego los iban a mandar a Japón. Pero cuando llegaron a Estados Unidos, a la entrada a Estados Unidos les negaron las visas, por tanto estaban ilegalmente, porque no les dieron visas para entrar a Estados Unidos estando allí ya. No podían regresar porque los pasajes se los dieron para ir solamente, así que los encarcelaron, porque estaban ilegalmente en Estados Unidos, entraron sin visa. ¿Por qué querían tenerlos? Porque querían intercambiarlos por soldados estadounidenses que Japón tenía en sus cárceles, para usarlos para no tener que usar americanos. Podían mandar hispanoamericanos, latinoamericanos, en vez de mandar estadounidenses. El botín, profesor. Exacto. Entonces, no, vamos a intercambiar, ¿verdad? Darle a los japoneses algunos de los nuestros, ¿verdad? Hacer el intercambio. No. Lo que vamos a hacer es usar esta gente. Y lo hicieron. Intercambiaron 1,300 en el puerto de Marmagao, en India, en el 43. Así que algunos de ellos sí fueron intercambiados. Ajá, Ruth, dime. Sí, se me ocurría pensar con esto de los japoneses americanos. ¿Hubo conflictos entre las familias japonesas? Dentro de las familias, ¿quieres decir? Sí, como sentirse traicionados por quedar... esos latinoamericanos. Sí, eso fue muy fuerte porque ellos les vendieron una historia y les hicieron otra. De hecho, hubo mucho odio racial luego de esto. Los que regresaron a Perú después de la guerra, va a seguir el odio racial contra ellos, ¿ok? Porque cuando venían, una pregunta. no los quisieron, cuando quisieron volver a Perú, Perú no los quiso recibir, ¿ok? Entonces, algunos se fueron igual. Sí. Claro, ¿y no se podían negar a ir a Estados Unidos o iban obligados? Eso no lo tengo tan claro. Ellos en los papeles dice voluntarios. Lo que se dice es que se les ofrecía que los iban a mandar a Japón. Y bueno, ellos decían, aquí no los queremos, aquí no pueden estar. La opción es que vayan a Estados Unidos y de ahí los van a mandar a Japón. Les negaron trabajar allí y los documentos se los negaron en Perú. De hecho, terminada la guerra, no los dejan regresar a Perú, a estos que ya estaban en Perú de antes. Entonces, o sea,
se quedan ahí en un limbo y algunos entran a Perú, pero indocumentados, porque le habían quitado los documentos. O sea, es como si tuvieras la cédula, te la invalidan. Imagínate que te invalidan la cédula, entonces ya no puedes regresar legalmente. Igual, algunos regresaron porque tenían intereses, familia, estaban casados con mujeres peruanas. O sea, había toda unas relaciones que había en Perú, ¿no? Y entonces regresaron indocumentados y no fue sino hasta el 1953 que finalmente un cambio de gobierno allá les dieron otra vez los documentos para que pudieran seguir viviendo en Perú. Pero hubo eso y ahí ven ese grupo que ven ahí, son gente que estuvo en esa situación y pedían lo mismo, que se les reembolsara a ellos, porque le dieron $20,000 a los estadounidenses, pero a ellos no les dieron nada. A eso no le dieron nada. Nada de nada. Yo tuve una compañera en la escuela que había nacido en un campo de concentración en Estados Unidos, japonesa. Sí. ¿Y qué te contó? Shirakawa se llamaba, que después el Atsuko era Ana María, ¿no? Brillante, estudiante brillante, y tuvieron otra hija acá, pero una familia excelente, ¿no? Sí, sí, eran gente, toda esa gente eran la mayoría eran profesionales, altamente educados. O sea, fue una estupidez hacer eso, totalmente. Hay un museo sobre la encarcelación de estos. Esto fue una exhibición, este no es el museo, pero hay un museo en uno de los campamentos que les voy a mostrar. Esto fue una exhibición en el Museo Nacional de Historia Americana en Washington, D.C., que es uno de los museos del Smithsonian, que son gratis. Cuando vayan para allá saben que son gratis, y ahí ven memorabilia del batallón, de los que sirvieron en ese batallón de soldados japoneses americanos, cosas que tenían, objetos de las personas que estuvieron en los campos, arte que crearon los que estuvieron en los campos, etcétera. Ahí ven en uno de esos campamentos en Manzanar, ese es el primero que se abrió y es el mejor conservado, tiene todo un museo, como ven aquí, y ese se preservó, ¿verdad? Como, ¿verdad? Para que las próximas generaciones lo tuvieran y se recordara. Pero hubo muchos estadounidenses que protestaron porque se creó este memorial, ¿verdad? Homenaje a esas personas que estuvieron ahí. Y todavía resienten que se hable de estas cosas. Hubo amenazas de que iban a atacar los edificios, de que iban a destruir, y hay una historia de un hombre que condujo 322 kilómetros para ir y orinar en el rótulo de la entrada del campamento de Manzanar. Es el odio, ¿no? Desde el 1969 hay un grupo de personas que estuvieron ahí y otros que se unen en solidaridad, que todos los años, el último sábado de abril, se reúnen allí para recordar y todo eso. Y desde que ocurrió el ataque del 11 de septiembre, se unen a ellos musulmanes americanos en solidaridad. Así que se ha convertido en un evento de que hay que recordar que los países cometen tremendas cosas y luego las esconden debajo de la alfombra, ¿no? Le meten debajo de la alfombrita, pero hay que recordar, ¿no? Pasa que si uno lo ve, yo no lo puedo entender de que sea odio, racismo, estupidez. Es increíble. Sí. O sea, es un cuento que yo pero siempre ha pasado. Siempre y sigue pasando. Pero ¿en calidad de qué los tenían? Porque es que eran ciudadanos americanos, lo más grande, o sea, les violaron sus derechos como ciudadanos estadounidenses, el derecho a la libre expresión. No podían hablar en japonés, por ejemplo. Eso se caía de la mata, ¿no? El derecho a la libertad de moverse, no se podían ir de ahí, eran vigilados, o sea, por militares, o sea, una cosa increíble, ¿no? Gente que nunca cometió ningún delito, nada. Así que, bueno, ya sabemos lo de Guantánamo, que ya hablaremos. A mí me parece, perdón. Dime. Sí, dime. No, a mí me parece, y entiendo lo que dice el compañero, pero que es un complejo de cosas que se suman en una ideología del terror. Entonces, se complejiza de una manera que las acciones terminan teniendo, por supuesto, la aprobación de gente, porque si no, no se hubiese dado. Entonces,
lo inician en ese, porque el terror, la ideología de la represión, del terror, del nazismo, de todas estas persecuciones, tiene como base el temor. Miedo, sí. Sí. No hay otra. Y hay una cosa que hablaba yo con mi esposo la semana pasada, porque lo veo más y más. Se van deshumanizando por grupos. Deshumanizamos a los judíos, deshumanizamos a los japoneses, deshumanizamos a los negros. Seguimos y en un momento vamos a deshumanizarnos unos de otros, porque se convierte en el valor de la vida humana se pierde. Y entonces ahí vemos la violencia que estamos viendo, los niveles de violencia, el valor de la vida se pierde. Y yo lo estoy viendo más y más y cada vez me pone los pelos de punta en cosas que veo como, nada, espérate, déjame cerrar, ahora vas, te atiendo, Lucía. Lo dijo Bertolt Brecht. Ajá. ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas la cita? Vienen a buscar a los judíos, después vienen a buscar al vecino, después me vienen a buscar a mí. Sí, hay una insensibilidad que se va desarrollando contra otros que no se vean como nosotros, cualquiera que sea, y entonces llega un momento cuando se les acaban las categorías de gente a quien deshumanizar, se empiezan a deshumanizar entre sí, y ya no queda nada, la vida humana pierde el valor. Ahora les quería comentar, en Puerto Rico, esta semana leía, todo esto me da porque leo que en Puerto Rico apresaron una banda de puertorriqueños que a los dominicanos que se tratan de ir, que es súper peligroso ir en un bote entre Dominicana y Puerto Rico. Ese pasaje de la Mona es extremadamente peligroso, lleno de tiburones, con corrientes marinas, se mueren todo el tiempo y ni se entera nadie porque se los comen los tiburones. ¿Y qué pasa? Cruzan eso. Para cruzar, estaba leyendo en el artículo, antes de montarse en el bote tienen que haber pagado $4,000. ¿Ok? Y se comprometen a pagar $4,000 cuando lleguen a Puerto Rico, trabajando para estas personas que los traen. Estas personas los acomodan en trabajos en construcción, por supuesto en negro, limpiando casas, ¿verdad? Todo ese, cuidando viejitos, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Esta banda, no conforme con hacer eso, agarraba y los mantenía presos y les sacaba fotos como atados, maniatados, y se las mandaba a los familiares para que le dieran $2,500 más por encima, ¿ok? Y yo dije, cónchole, pero, o sea, hay que estar totalmente deshumanizado para que se te ocurra hacer una cosa como esa. Pero en beneficio, en buen nombre de los otros puertorriqueños decentes, déjame decir algo bueno, ¿verdad? Para hacerle el balance. La realidad es que hay montones de videos en YouTube donde ustedes pueden ver dominicanos llegando a Puerto Rico de día, porque les tocó llegar de día, y está la gente en la playa y llega la lancha, llega la yolita o lo que sea en lo que vinieron, entra a una playa donde está la gente en su día de playa, las familias en su día de playa. Y entran. ¿Y qué hace la gente? Y entra el Border Patrol de los Estados Unidos, tiene una patrulla en Puerto Rico para apresarlos. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Y se ven los videos, corre para allá, y le dicen para dónde tienen que correr, tratan de distraer a los policías. Eso a mí me llena de orgullo, que la gente normal, ¿verdad? Que no son esos salvajes, lo que hacen es, dale, sean solidarios, claro. Agarra para acá, escóndete aquí en esta caseta, y los esconden, les ayudan. O sea, allá el Border Patrol siempre está frustrado porque los puertorriqueños les joden los operativos. Ajá, Lucía, dime. Una consulta por el tema del idioma, que decías que, bueno, que los japoneses, hoy por hoy, ¿no es obligatorio hablar en inglés también en Estados Unidos? Yo tengo entendido no legalmente, que sí. Lo que no legalmente, pero, o sea, ¿qué te puedo decir? A la gente le molesta que otros hablen otro idioma. Hay montones de videos de americanos que a puertorriqueños o a gente, cualquier hispano, por hablar español, o a mexicanos, le empieza a decir, vete para tu país, llama a la policía, llaman a la policía, porque esos dos están hablando español.
Pero no hay una ley. Inclusive cuando tú ingresas a Estados Unidos, que los que están ahí son, o sea, si entras por la Florida, hablan español. Si entras por Florida, y no te o si vas a Boston, hablan español. Sí, te hablan español. Se te puede. Dicen, hablan inglés, sí. No, no hay ninguna ley que prohíba hablar en otro idioma. Esas son cosas de la gente. Y llaman a la policía para joder, para asustar, para crear el miedo, para que la gente tenga tanto miedo que no hable español, que no hable el chino o lo que sea. Tengo idea de que sí, de que hay algo que como que te dan la residencia, ponele, o los papeles, sujeto a que tenés que hablar en inglés, una de las condiciones. Te digo porque los puertorriqueños somos ciudadanos y hablamos en español y nos hacen lo mismo. Llaman a la policía, hacen el mismo show. Es ridículo, ¿no? Es la gente por joder y por asustar, que es lo que hablábamos, lo que decía Cristina ahorita, es para crear ese temor, porque si suficiente gente tiene miedo, ya nadie va a hablar español, no se atreven. En la casa, calladito, ¿no? Pero en la calle, en un shopping, no vas a hablar en español para no buscarte problemas. Así es como empiezan, para no buscarte problemas. Y así cada vez te van callando, se van callando. Y entonces tú le dices a tus hijos, no hablen en español en ningún sitio. Y eso sigue hasta que se acaba el español. Esa es la idea, ¿no? De que la lógica, yo creo que, aunque no se dan cuenta quizás, pero es lo que la consecuencia final de eso, ¿no? Y lo que buscan es hacer bullying. Es bullying, más nada. Pero no hay ninguna ley, no. El idioma oficial de los Estados Unidos es el idioma inglés, ¿cierto? Pero eso quiere decir para cosas del gobierno, ¿no? Claro. La documentación. Y aún así, en los estados que tienen poblaciones grandes de hispanos, como California, que está llena de mexicanos, como la Florida, como el mismo Massachusetts, donde yo viví, cuando tú vas a hacer la licencia de conducir, la tienen en español el papel, te lo tienen, o si no, te lo ponen entre paréntesis en español. Así que, claro, las señales de tránsito van a ser en inglés, obvio. Igual si vas a Montreal en Canadá, están en francés, aunque es Canadá. Claro, sí. Okay, o sea, cada lugar puede hacer sus propias cosas, pero eso es oficial. Extraoficial, tú puedes hablar lo que te dé la gana, ¿viste? Sí. Yo solo tuve que hacer todo en inglés. Sí, todos los documentos, sí. Porque New Jersey era que tú estabas, ¿no? Sí. Igual en New Jersey hay montones de hispanos también. Sí, hay mucho, pero sí, todo en inglés tuve que hacerlo. Sí, las cosas más, oficiales. de hecho, yo acabo de tramitar la visa americana porque quería viajar en mayo y no pude porque la tenía vencida. De diciembre del año pasado, ahora recién en agosto me la dieron y la tenés que tramitar toda en inglés. Claro. No podés tramitarla en español. Sí. Igual es como dice Eligia, hay mucho en español y mucho en otros idiomas incluso. Sí. Y en los aeropuertos está señalizado en español, muchos aeropuertos. Depende de la zona de Estados Unidos, depende de dónde. Sí, no, pero hay mucho en otros idiomas, pero lo oficial sí. Claro, en este caso era una manera porque como no confiaban en los japoneses, no querían que hablaran en japonés para que no pudieran tramar cosas, tú sabes, hacer una rebelión, todo eso también, ¿no? Eso también está ahí. Yo me acuerdo y me da hasta vergüenza, porque me pasó la idea por un momento en la cabeza, estúpidamente, me siento estúpida, es más, no debería ni decirlo, pero ya empecé, ya lo termino. Sí, porque para que vean que uno es humano igual y hace estupideces. Después del 11 de septiembre, yo me acuerdo que fuimos a un restaurante en Puerto Rico y había unos árabes hablando en árabe. Y por un pequeño segundo, como que yo dije, wow, ¿de qué estarán diciendo? Y si están diciendo algo importante que yo debería entender. Y de pronto me dije, estúpida, estás en Puerto Rico, ¿qué carajo van a decir? Y los árabes malos, los que estén planeando algo, no saben ni que Puerto Rico existe, estúpido. Yo misma me dije. Pero nada, pero por un momento, o sea, yo puedo entender por qué alguien puede tener temor de escuchar a dos personas hablando en otro idioma y tú no ser parte. En Estados Unidos, cuando yo daba clase allá, a veces había una estudiante dominicana que al terminar la clase, se quedaba hablando conmigo y hablábamos en español. Y más de una vez, estudiantes me dijeron, profesora, eso está mal estar hablando en otro idioma en el salón y en la clase se acabó. Usted está en el salón porque quiere. Esta clase se acabó y yo hablo como yo quiera. Y se los tenía que poner en su sitio, pero venían a hacerle bullying a una. Yo, qué barbaridad. Qué barbaridad. Lo que había que aguantarse. Y yo, no, la clase se acabó. Una cosa es en clase hablar en español, pero
No. Y es igual, yo les ponía algunas palabras, se las explicaba en español, les decía, aquí tienen 2 por 1. Estaba aprendiendo español también, les decía. Y me los bufeaba con eso, pero en realidad se crea ese temor, se crea. Y otras leyes, por ejemplo, en Arizona hay una ley que lo aprobaron en el 2015, creo, por ahí, que era mi esposo iba a ir a Arizona porque tenía un primo allá y se había poco antes aprobado una ley que la policía te puede pedir tus documentos en cualquier momento, por cualquier razón. Y era para utilizar, o sea, se habló durante la aprobación de la ley que el temor era por los hispanos. Y entonces yo le dije a mi esposo, yo no voy a ir ni a que me paguen, porque yo no voy a ir con esa. Y él, no, pero a ti no te lo van a hacer, qué sé yo. No, a mí no me importa, yo tengo que tener solidaridad y no me da la gana de gastar un peso en ese estado cuando tiene esa actitud. No me da la gana y no fui. Así que me lo perdí. Pero son cosas que van aprobando. No sé si ustedes conocen, yo creo que les comenté que en Florida aprobaron una ley que es un delito, es un felony, o sea, un delito que se pena con cárcel, el transportar a un indocumentado en tu auto, tenerlo en tu casa, o sea, no te puedes relacionar con un indocumentado, punto, o te podrían acusar. ¿Cuántos puedan en realidad acusar y probar? Quizás poco, pero el hecho de que exista la ley va a crear el miedo, que es el propósito de la ley. Entonces uno no quiere problemas con la ley, Entonces tú a todos los amigos que tengas que lleguen indocumentados le tienes que decir, acá no te puedes quedar, lo siento, pero no te puedo tener en mi casa porque me busco problemas. Entonces tiene un efecto tremendo, ¿no? En las relaciones entre las comunidades extranjeras en los países, ¿verdad? Sí. Capaz que no hay sanción, profesora, pero la finalidad es esa, el temor. Exactamente, ese es el punto, que le están mandando un mensaje a esa comunidad total, completa, de que aquí no los queremos, acá no vengan, ¿verdad? Que acá no vengan, eso es lo que le está. Váyanse a lo que la que se llama las ciudades santuario en los Estados Unidos, como Nueva York, es una ciudad santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que el estado de Nueva York le dice a los inmigrantes, no los vamos a ir a perseguir, no los vamos a ir a buscar, no vamos a hacer nada. Aquí están seguros. Eso es una ciudad santuario. Y hay muchas ciudades en Estados Unidos que se han declarado ciudades santuario. El problema es que los hispanos no lo saben. No saben cuáles son, no saben ni que las tienen que buscar para saber en dónde se tienen que meter. Y llegan al mismo sitio, a Texas, y entran por Texas. Y en Texas no los quieren. No sé si vieron lo de la boya esa que pusieron. ¿Vieron eso o no? Bueno, hay todo un tema legal ahora mismo que va a llegar a la Corte Suprema en un momento dado, va a llegar. Se sospecha lo que van a decidir porque ya sabemos por dónde van. Porque él es el gobernador del estado de Texas, Abbott, decidió que él va a tomar medidas con su dinero del estado para evitar que entren los inmigrantes entren a Texas. Biden le dice, tú no puedes hacer eso. Eso le corresponde al gobierno federal. ¿Se acuerdan que les he dicho siempre que hay siempre esa pugna? Gobierno estatal, gobierno federal. Entonces, le dice, no, eso es asunto de nosotros. Nosotros cuidamos los bordes, los límites del país, los cuidamos al nivel federal. Pero Abbott dice, no, yo estoy a cargo de los límites de mi estado. Y en eso, ahí mando yo. ¿Y qué hizo? En el Río Grande, que es un río que ya de por sí es muy peligroso, aunque los niveles han bajado por la sequía, pero tiene corrientes y cambia y sube y baja. Sí. Ajá, exacto. Mucha gente ha muerto ahí cruzando. Pues encima les puso unas boyas que tienen unos sistemas para que la gente como que se queden pegados a la boya y no, o sea, se mueran en la boya. Y ya murió uno en la boya. Encontraron el cadáver pegado a la boya, ahí como se supone que pasara, ¿no? Así que macabro, ¿no? Sí, muy, muy macabro. Y hay que ver qué va a pasar, porque esto ahora se está viendo en las cortes y están viendo, eso va para llegar al Tribunal Supremo, a ver qué va a decir. Yo sospecho, viéndolo, cuando el Tribunal Supremo decidió, ¿se acuerdan que el tema del aborto lo iba a decidir cada estado como le dé la gana? Asumimos entonces que dirá que los estados pueden hacer lo que le dé la gana en sus bordes, en sus límites. Sí. Asumimos que va a decir Pilatos lo mismo. Se lavan las manos. Sí, se la tiran otra vez, bueno, allá, porque saben que ahí es donde en realidad se maneja el cobre, ¿sabes? Es que se bate el cobre a nivel de estados, ¿no?
Hay que ver. Pero son estas cosas de deshumanización, ¿ves? El que ese hombre muriera en esa boya y que nadie le parezca terrible y que nadie se espante en los Estados Unidos, ajá, por una persona que quería un sueño, tenía un sueño estúpido, pero sueño, bueno, y se murió y no se tenía que haber muerto, podía mandarlo de vuelta, hacer eso es macabro, como ustedes dijeron, ¿no? Simplemente macabro. Y esas cosas son las que demuestran esa falta de humanidad. Yo también lo veo mucho el otro día acá en la calle, iba caminando. Ay, me da pena decirlo porque son mis primos cubanos. La chica era una prima cubana, digamos. Y ella va haciéndole un cuento a este hombre mayor uruguayo, pidiéndole dinero. Y yo como yo hago mis caminatas 1 hora diaria y la hago en la 18, así que me van a ver algún día para arriba o para abajo por la 18. Me encanta y me meto en las conversaciones y les oigo las conversaciones a la gente. Entonces ella iba diciéndoles, ay, que todo es tan caro, que aquí todo es caro, que y él decía, sí, es muy caro. Y en una, él como que no agarraba las indirectas. Ella le dijo, pero tú me vas a ayudar o no, le dijo. Como que dice, si no me avisas que yo agarro a otro, me estoy perdiendo tiempo contigo. Y yo, ay, Dios mío. Y yo Así se llama cuento del tío. Ay, sí, son terribles. Pero veo mucho eso en mujeres jóvenes, que digo, coño, pero no quieren trabajar, ¿eh? Y bueno, nada, para mí se va perdiendo el respeto a la vida humana, a la dignidad de los otros, todo eso. Sí, me pongo triste con eso yo, sí, me preocupa. Por eso una cosa que yo afirmo, a pesar que hay mucha gente, un concepto filosófico general, ¿no? Con y con mil cosas que han pasado y que siguen pasando. Yo pregunto, ¿el hombre no es el lobo de sí mismo? Es la única especie que se autodepreda. Y teóricamente la especie que tiene más desarrollo natural para ser intelectual, ¿no? Inteligencia. Entonces mi pregunta es esa, ¿no? Sí. En general, ¿no? Porque no son todos. Sí. Lo que pasa, Ligia, que el primer hombre hasta ahora. Ese ejemplo que tú das, Ligia, creo que va a lo que hoy decías, cómo cada vez de a poco vamos deshumanizándonos respecto al otro, ¿no? Porque también ese hombre que va caminando con esa muchacha, de alguna manera, capaz que lo ayuda, pero también hay una deshumanización que hace que esa muchacha llegue a donde está. Y es un tema muy complejo que bueno, no sé. Que hay una transacción como esa en una calle y que yo llegue a escuchar eso, quiere decir que hay muchas, yo estoy segura que hay muchas de esas transacciones. Y eso está, a mí yo no me opongo a que si un hombre se siente solo y le quiere pagar una muchacha bonita y joven para que lo entretenga, ok, lo entiendo, es una transacción. Si los dos saben de qué se trata, no hay problema. Okay. ¿Verdad? El problema es cuando uno engaña al otro y la muchacha estaba haciéndole un cuento chino. Sí, totalmente. Bien cuento chino. Y ella, no me da el dinero, le decía, yo trabajo pero no me da el dinero. Y el tipo le decía a mis hijos, porque el tipo es tonto, el tipo le dice, yo fui profesor en Estados Unidos y mis hijos están en Estados Unidos, que es lo que ella interpreta. Y de dólares, el tipo está forrado de dólares. Claro. ¿No? El tipo. Y bueno, ¿por qué no? Ella dice, yo, ¿por qué no a mí? Ay, no sé. Ligia, perdona, pero también no es una actitud la tuya prejuiciosa, porque en un engaño de ese tipo, muchas veces se da porque la otra persona engañada o la víctima quiere ser engañada. Tipo de beneficio intenta sacar. Eso por un lado. Segundo, acá es un país donde no hay mucha fuente laboral, donde necesitas referencias, donde necesitas determinado nivel de educación, necesitas documentación que te demora mucho. En general se hace por consultoras o se hace por amistades. Es un país conocido. Entonces, hay que sobrevivir. O sea, es muy complejo.
Pues sí, a mí lo que me chocó fue cuando él dijo, pero ¿me vas a ayudar o no? Como que dice, mira, estoy perdiendo el tiempo aquí contigo, dime si me vas a ayudar o no. A mí me dio gracia, a mí lo que me jodió fue eso, cuando ella se lo planteó como que, mira, me estás haciendo perder tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Ay, pero yo sé que esas cosas pasan, esas transacciones, y cada quien recibe algo, está bien, allá ellos. No, pero lo que dice Alicia también es un tema que hoy en el Uruguay está, o lo vemos de otra manera, pero no hay trabajo. Pues no hay un trabajo digno, no hay un sueldo, y lamentablemente nos vamos deshumanizando cada vez más. Sí, te entiendo. Y se nos va cayendo arriba, y como hoy tú dijiste otra cosa, cada vez a uno lo asusta más la maldad. Pero mirá que la maldad va de la mano de esa deshumanización económica. Se va liquidando a la gente, ¿no? Esa persona que tú decís con todo es educada. Sí. Hay muchos que lamentablemente no están educados. Y no le dicen todavía, puedo perder el tiempo. Sacan una pistola y le pegan un tiro. Sí. Porque sí, no llevaste Ahora, hay otra cosa también. Entre la solidaridad y la limosna, la línea es muy fina. Muy fina. Sí, te entiendo. Sí, y hay pocos lugares para las personas que llegan. Antes había, cuando yo llegué aquí, había idas y vueltas, no sé si se conocen, idas y vueltas, y esa gente apoyaba, mucho apoyaba cuando acaban de llegar, porque mucha de esta gente no saben ni que aquí hay invierno. Yo tengo una amiga que conocí acá, y ella me dice cuando yo llegué, claro, ok, son ignorantes, pero bueno, ok, llegaron, están en el aeropuerto, salen del aeropuerto y se dan cuenta que hay invierno, y ellos no tienen ni un abrigo. O cruzan la frontera, no necesariamente por aeropuerto, cruzan una frontera y no tienen ropa adecuada. Entonces, son cosas que hay organizaciones que los ayudaban, pero le han quitado. Ese idas y vueltas está abierto solamente los sábados por la mañana. Esa gente antes estaba abierta todo el tiempo. Eso se ha ido perdiendo. Otro que teníamos un grupo que pertenecía yo que se llamaba Mujeres de Todos Lados. Eso se acabó. Lo tenía Udelar, Antropología de Udelar. Pero después de la pandemia, como que se acabó. Y nos reuníamos en idas y vueltas. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Separan a la gente. Hay que contactarse. Perdón, Ligia, ¿qué es idas y vueltas? Idas y vueltas es una ONG que recibía a los inmigrantes, y estaba antes aquí en mi misma calle. Entonces, los miércoles, por ejemplo, eran días que uno llevaba ropa y cosas para la casa y otros iban a buscarla, ¿no? Los que la necesitaban, se cocinaba 2 veces a la semana. Seguiste grabando, Ligia. ¿Sí? ¿Cómo? Seguiste grabando. Sí, déjame eliminar, espérate.